en el pintoresco pueblo de Crestwood, donde el tiempo se desplegaba en la apacible cadencia de la rutina. Se tejió en silencio una historia de amor y redención a través de las vidas de dos individuos, John y Emily. La narrativa comienza en el abrazo inadvertido de una tarde lluviosa. El tipo que envuelve a un pequeño pueblo en una niebla reconfortante. John, un hombre reservado con las manos curtidas por años de trabajo en la ferretería local, busca refugio del aguacero en la encantadora cafetería de Emily. Emily, el alma radiante tras el mostrador, dirige la cafetería con una sonrisa contagiosa que se convierte en un faro de hospitalidad. El destino orquesta su encuentro, un encuentro ordinario que se desenreda sutilmente en una conexión silenciosa. A medida que John y Emily descubren un amor compartido por las películas antiguas, las capas de sus personalidades comienzan a desplegarse, y el pueblo de Crestwood se convierte en el lienzo de un romance tan genuino como inesperado. Sin embargo, un misterioso desconocido llega, perturbando la tranquilidad de Crestwood y arrojando sombras sobre la incipiente conexión entre John y Emily. El desconocido se convierte en el catalizador de un capítulo de confianza rota, revelando cicatrices del pasado que ambos protagonistas habían ocultado meticulosamente. Sin embargo, ante la adversidad, eligen enfrentar su dolor juntos, navegando el terreno desafiante de la curación y redescubrimiento. La historia se desenvuelve con una exploración conmovedora de las vacilaciones que acompañan al nuevo amor, las sombras del pasado que amenazan con oscurecer el futuro y el poder transformador de la vulnerabilidad compartida. El viaje de John y Emily se convierte en un testimonio de la resiliencia del amor mientras enfrentan sus tragedias individuales, reparan la confianza quebrada y emergen de la oscuridad de su pasado, tomados de la mano. Crestwood, una vez testigo silencioso de su dolor, se transforma en un telón de fondo festivo para un nuevo comienzo. Los habitantes del pueblo, inicialmente observadores de las pruebas de la pareja, ahora se unen para celebrar el triunfo del amor sobre la adversidad. Con una esperanza renovada, John y Emily dan un paso hacia el próximo capítulo de sus vidas, dejando atrás los ecos de sus tragedias y abrazando un futuro bañado en la cálida luz de sueños compartidos y amor inquebrantable. La historia de John y Emily en Crestwood se convierte en una narrativa atemporal de redención, resiliencia y el duradero poder del amor. Todo ello en el telón de fondo de un pequeño pueblo que se convirtió en el lienzo para su historia notable. Capítulo 1. El encuentro. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, John y Emily llevaban vidas ordinarias. John, un hombre callado y reservado, trabajaba en la ferretería local. Emily, una mujer encantadora con una sonrisa radiante, gestionaba una pequeña cafetería. El destino los unió una tarde lluviosa cuando John buscó refugio en la cafetería de Emily. En ese rincón pintoresco donde cada rostro era familiar, las vidas de John y Emily seguían su curso cotidiano. John, conocido por su discreción y su presencia constante en la ferretería del pueblo, era parte integral de la comunidad. Su existencia, aunque tranquila, estaba impregnada de una rutina que le brindaba cierta comodidad. Por otro lado, Emily irradiaba encanto desde la pequeña cafetería que dirigía con destreza. Su sonrisa, como un faro acogedor, atraía a aquellos que buscaban no solo café, sino también un momento de calidez y amistad. La vida de Emily estaba marcada por la hospitalidad y la gracia que emanaban de su local. Fue en una tarde teñida por las lágrimas del cielo que el destino, caprichoso como siempre, decidió entrelazar sus caminos. Mientras las gotas de lluvia danzaban en las calles adoquinadas, John, buscando refugio de la tormenta,
cruzó el umbral de la cafetería de Emily. El aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones se convirtieron en su refugio contra la lluvia persistente. Emily, tras el mostrador, notó al hombre tranquilo que se adentraba en su acogedor espacio. Su sonrisa, un eco de bienvenida, iluminó el lugar mientras ofrecía consuelo a aquel extraño que buscaba refugio. En ese encuentro fortuito, las vidas de John y Emily se entrelazaron en una danza sutil de destinos convergentes. La lluvia, testigo mudo de este encuentro, parecía acariciar los cristales de la cafetería, añadiendo una dimensión poética a esta conexión casual. Dos almas aparentemente ordinarias en su cotidianidad, se encontraron en un momento donde la casualidad se convirtió en un hilo invisible que los ató. Y así, en el primer capítulo de su historia compartida, John y Emily se encontraron bajo la lluvia, sin sospechar que este encuentro sería el preludio de una narrativa llena de romance, misterio y el tejido sutil de destinos entrelazados. La cafetería, ahora escenario de un encuentro que desafiaría las expectativas, se convirtió en el punto de partida de un relato que revelaría las complejidades de dos corazones destinados a converger. Capítulo 2. Conexión silenciosa. Mientras la lluvia arreciaba afuera, John y Emily se encontraron sumergidos en una conversación que trascendía las palabras. Descubrieron un amor compartido por las viejas películas y un afecto mutuo por los días lluviosos. A pesar de sus diferencias, una conexión silenciosa pareció crecer entre ellos. El repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales de la cafetería proporcionaba una banda sonora única para el intercambio de historias y risas. En ese pequeño rincón de refugio, John y Emily compartieron fragmentos de sus vidas, descubriendo puntos en común que iban más allá de las circunstancias externas. John, el hombre reservado de la ferretería, encontró en Emily una confidente inesperada. Su sonrisa acogedora y la calidez de su cafetería se convirtieron en el antídoto perfecto para la quietud que caracterizaba su vida diaria. Emily, a su vez, descubrió en John una presencia serena que complementaba la agitación constante de su labor en la cafetería. La charla fluyó con naturalidad, como el suave murmullo de la lluvia que se deslizaba por las ventanas. Descubrieron sus películas favoritas, compartieron anécdotas de días pasados y encontraron en los días lluviosos un encanto que muchos pasarían por alto. Entre risas y susurros, la conexión entre John y Emily pareció florecer, alimentada por la familiaridad que solo se encuentra en la complicidad compartida. Aunque sus personalidades diferían, la química entre ellos era innegable. La quietud de John encontraba su contraparte en la efervescencia de Emily, y viceversa. En la atmósfera acogedora de la cafetería, cada palabra compartida y cada risa compartida tejían los hilos de una conexión que no necesitaba explicaciones. Fue en esos momentos de complicidad, entre las paredes salpicadas de gotas de lluvia y las tazas de café reconfortantes, que John y Emily empezaron a comprender que su encuentro no era solo un capricho del destino. La conexión silenciosa que florecía entre ellos era como una melodía suave que acompañaba la lluvia persistente afuera. En el segundo capítulo de su historia, la lluvia no solo empapaba las calles de Crestwood, sino que también empapaba los corazones de John y Emily, nutriendo esa conexión silenciosa que empezaba a transformarse en algo más profundo. Y así, mientras las gotas continuaban su danza en el exterior, en la intimidad de la cafetería, dos almas encontraban consuelo y compañía en la serenata suave de una conexión que trascendía las palabras. Capítulo 3.
anhelo no expresado. Los días se convirtieron en semanas, y John se encontró pensando en Emily con más frecuencia de lo que estaba dispuesto a admitir. No podía ignorar el anhelo no expresado que latía en su corazón. Emily, por su parte, también percibía una calidez en la presencia de John que no había experimentado antes. A medida que el tiempo avanzaba, el encuentro casual en la cafetería se transformaba en algo más significativo para John. Los murmullos de la lluvia que una vez sirvieron como fondo para sus conversaciones ahora resonaban en su mente, recordándole los momentos compartidos con Emily. Su vida cotidiana en la ferretería se volvía cada vez más entrelazada con los pensamientos sobre esa sonrisa acogedora y la conexión única que compartían. El anhelo no expresado se instaló en el corazón de John como una melodía persistente, una canción que sonaba en los momentos más inesperados. Se sorprendía a sí mismo sumido en pensamientos sobre Emily incluso en los momentos más rutinarios de su día. La conexión silenciosa que habían construido parecía expandirse más allá de la cafetería y se infiltraba en los rincones de sus pensamientos más íntimos. Emily, por otro lado, notaba la sutileza de ese cambio en la dinámica. La presencia de John había dejado de ser simplemente un cliente habitual en su cafetería. La calidez que sentía a su alrededor iba más allá de la cortesía habitual. Había algo en la forma en que John la miraba, algo que le hablaba de un anhelo compartido, de un deseo no expresado que resonaba en el silencio entre ellos. El capítulo de su historia se llenaba de susurros no pronunciados, de emociones que flotaban en el aire entre ellos. Las palabras que no se decían se convertían en un lenguaje propio, tejido con miradas y gestos cargados de significado. Aunque ninguno de los dos había verbalizado lo que sentían, el aire estaba impregnado de una tensión emocional, de un anhelo no expresado que se aferraba a sus corazones. En ese capítulo del relato, las miradas furtivas y los momentos de complicidad en la cafetería se convirtieron en la esencia misma de un deseo que, aunque no tenía palabras, vibraba con una intensidad que no podía pasarse por alto. El anhelo no expresado entre John y Emily se convirtió en la fuerza motriz que impulsaba el siguiente acto de su historia compartida, llevándolos más allá de la conexión silenciosa hacia un territorio donde las emociones latentes finalmente encontrarían su voz. Capítulo 4. Corazones vacilantes. A medida que su amistad se profundizaba, tanto John como Emily vacilaban en expresar sus verdaderos sentimientos. Sin saberlo, las barreras que construyeron alrededor de sus corazones ocultaban pasados dolorosos que los hacían titubear ante la idea de abrazar el amor. Lo que comenzó como un encuentro casual en la cafetería se transformó en una conexión más profunda entre John y Emily. Las risas compartidas, las conversaciones interminables y los momentos de complicidad se entrelazaron, creando una relación que iba más allá de lo superficial. Sin embargo, a medida que sus corazones se acercaban, la incertidumbre se cernía sobre ellos. Ambos se encontraban en un punto donde la línea entre la amistad y algo más se volvía difusa. Las miradas prolongadas y los gestos cargados de significado se entrelazaban con las sombras de dudas que rondaban sus pensamientos. Cada uno estaba consciente del anhelo no expresado, pero la idea de cambiar la dinámica de su relación les generaba una excitación palpable. Detrás de esa duda latía el miedo arraigado en experiencias pasadas. John, con su naturaleza reservada, había erigido murallas para protegerse de heridas anteriores. Emily, aunque irradiaba calidez, llevaba consigo las cicatrices de desilusiones que la hacían dudar de dar el siguiente paso hacia el amor.
El capítulo de Corazones Vacilantes se volvía una danza delicada entre la conexión que compartían y el temor de perder lo que ya tenían. El riesgo de expresar sus sentimientos más profundos se tornaba monumental, ya que cada uno lidiaba con los fantasmas de relaciones pasadas que habían dejado cicatrices emocionales. En la quietud de sus propios pensamientos, Jon se cuestionaba si la vulnerabilidad valdría la pena. Emily, por su parte, se debatía entre la seguridad de la amistad y el anhelo de un amor más profundo. La tensión emocional en la cafetería se hacía palpable, y los corazones vacilantes de Jon y Emily se convertían en protagonistas de un drama interno que solo ellos podían comprender. Este capítulo de su historia reflejaba el dilema universal de abrir el corazón cuando el pasado dejaba cicatrices. La hesitación se convertía en un obstáculo, pero también en un testimonio de la complejidad de los sentimientos humanos. Y así, en este acto de corazones titubeantes, Jon y Emily se encontraban en una encrucijada, debatiéndose entre la seguridad de lo conocido y la posibilidad de un amor que, aunque incierto, prometía una conexión más profunda. Capítulo 5. Sombras del pasado. Una tarde un desconocido llegó al pueblo, removiendo recuerdos que era mejor dejar olvidados. La presencia del desconocido arrojó sombras sobre el romance incipiente de Jon y Emily, revelando cicatrices que no habían sanado por completo. El tranquilo pueblo de Crestwood se vio envuelto en un halo de misterio con la llegada de este forastero. Sus pasos resonaban como ecos de un pasado desconocido, y su presencia, aunque desconcertante, traía consigo el peso de secretos que amenazaban con desenterrar memorias enterradas. Para Jon y Emily, este desconocido se convirtió en un catalizador de cambios inesperados. La cafetería, una vez llena de risas y complicidad, se vio envuelta en una sombra inquietante. Los gestos afectuosos y las miradas cargadas de significado se vieron eclipsados por la inquietante presencia del forastero. El capítulo de Sombras del pasado se abría como un libro que revelaba páginas no leídas. Los secretos personales de Jon y Emily, cuidadosamente ocultos, se veían amenazados por la llegada de este enigmático personaje. El pasado que ambos habían tratado de dejar atrás, resurgía con fuerza, proyectando sombras sobre la incipiente historia de amor que habían comenzado a construir. La atmósfera en la cafetería se volvía tensa, cada palabra del desconocido actuando como un eco del pasado. Las cicatrices emocionales que Jon y Emily creían haber superado se abrían de nuevo, recordándoles que el pasado a menudo tiene el poder de teñir el presente. La sombra de la intriga y el desconcierto oscurecía la conexión que habían cultivado, y los corazones que una vez estaban llenos de esperanza ahora se veían amenazados por la incertidumbre. La llegada del forastero se convertía en un punto de inflexión en su historia, un recordatorio de que el pasado no siempre permanece enterrado. La narrativa de Jon y Emily, que antes estaba impregnada de la promesa de un amor creciente, se veía amenazada por las sombras que el desconocido había arrojado sobre ellos. En este capítulo, las sombras del pasado actuaban como un recordatorio de que las historias de amor no siempre se desarrollan sin obstáculos. Las cicatrices no sanadas y los secretos enterrados emergían a la superficie, desafiando la fortaleza de su conexión. Así, en la penumbra de las sombras del pasado, Jon y Emily se encontraban confrontando no solo al desconocido en el pueblo, sino también los demonios internos que creían haber dejado atrás. Capítulo 6. Confianza rota. Las revelaciones del desconocido hicieron añicos la confianza que Jon y Emily habían construido cuidadosamente. Secretos del pasado salieron a la luz,
y el peso de sus tragedias individuales amenazaba con separarlos. La llegada del desconocido no solo había traído consigo sombras del pasado, sino también la detonación de una bomba de secretos que sacudió los cimientos de la relación entre John y Emily. La cafetería, una vez llena de risas y complicidad, se sumía en un silencio cargado de tensión. Las palabras del forastero resonaban en el aire, desvelando verdades incómodas que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El pasado, que habían guardado celosamente, se desmoronaba como un castillo de naipes, y las grietas resultantes amenazaban con engullir la conexión que habían cultivado con tanto esmero. El capítulo de Confianza rota se desplegaba como una tragedia en cámara lenta. Las miradas entre John y Emily, que una vez estaban llenas de complicidad, ahora se volvían esquivas. El peso de los secretos y las revelaciones amenazaba con romper el delicado equilibrio en el que se sostenía su relación. John se encontraba lidiando con la traición percibida, mientras Emily, herida por las verdades expuestas, se aferraba a la fragilidad de la confianza que quedaba. La sensación de vulnerabilidad que antes compartían se transformaba en un abismo, y la incertidumbre se instalaba en el espacio que una vez ocuparon la complicidad y la seguridad mutua. Los cimientos de su historia se tambaleaban, y la narrativa de amor que habían construido se deslizaba peligrosamente hacia la tragedia. El dolor de las revelaciones y la consiguiente pérdida de confianza se volvían un obstáculo monumental, un abismo que parecía insalvable. En este capítulo, la confianza rota no solo era un obstáculo externo, sino también una fisura en el alma de John y Emily. Los cimientos de su historia tambaleaban bajo el peso de secretos que amenazaban con sepultar la conexión que habían compartido. La narrativa, que antes estaba marcada por risas y complicidad, se veía ahora atrapada en el drama doloroso de una confianza desmoronada, y el futuro de John y Emily se volvía incierto en este oscuro capítulo de su historia compartida. Capítulo 7. Sanando heridas. A pesar del tumulto, John y Emily confrontaron sus pasados juntos. Aprendieron a compartir su dolor y a apoyarse mutuamente en el proceso de curación. Fue un viaje difícil, pero los acercó más que nunca. Después de la tormenta de revelaciones y la consecuente fractura de confianza, John y Emily se encontraron en una encrucijada. En lugar de dejar que el dolor los separara, decidieron enfrentar sus demonios internos juntos, construyendo un camino hacia la sanación compartida. El capítulo de Sanando heridas se desarrolló como un proceso arduo y reflexivo. John y Emily, una vez llenos de risas y complicidad, se enfrentaron a las sombras de sus respectivos pasados. Se sumergieron en los recuerdos dolorosos y compartieron experiencias que habían mantenido ocultas durante demasiado tiempo. Fue en esos momentos de vulnerabilidad compartida que descubrieron la fuerza que se encuentra en el apoyo mutuo. La cicatriz de la confianza rota empezó a cerrarse lentamente a medida que se apoyaban el uno al otro. Había una belleza frágil en la forma en que compartieron sus miedos y lágrimas, construyendo puentes sobre los abismos que amenazaban con separarlos. La cafetería, una vez testigo de risas y complicidad, se transformó en un espacio de sanación. Las tazas de café se convirtieron en cómplices silenciosos de las confesiones y las palabras de aliento. Cada encuentro se volvía una ceremonia de reconstrucción, un acto de renacer desde las cenizas del pasado doloroso. A lo largo de este capítulo, John y Emily aprendieron a enfrentar la realidad de sus historias individuales y a encontrar fuerza en la unión de sus corazones heridos.
El viaje de sanación no fue fácil, pero la resiliencia que descubrieron en el proceso los unió de una manera que ninguna tormenta del pasado había logrado. La narrativa de John y Emily dejó de ser solo una historia de romance y misterio, se convirtió en una crónica de superación, de dos almas que eligieron sanar juntas en lugar de dejarse consumir por el dolor. En el acto de sanar heridas, encontraron la clave para un amor más profundo, resistente y genuino. Capítulo 8. La resiliencia del amor. A medida que las cicatrices de sus pasados comenzaron a desvanecerse, John y Emily descubrieron la resiliencia del amor. Su relación, una vez frágil, se fortaleció a medida que aprendieron a enfrentar juntos los desafíos de la vida. En el capítulo de la resiliencia del amor, la narrativa de John y Emily tomó un giro esperanzador. Las heridas del pasado, aunque aún presentes, dejaron de ser el foco principal. En cambio, la atención se centró en el poder transformador del amor cuando se enfrenta a las adversidades. El proceso de sanación compartida dejó paso a un renacer de la conexión entre ellos. Las risas regresaron a la cafetería, pero esta vez cargadas de una nueva profundidad. John y Emily, que antes evitaban ciertos temas, ahora se sumergían en conversaciones honestas sobre el futuro que querían construir juntos. El amor demostró ser más fuerte que las sombras del pasado. La resiliencia de su conexión se volvió evidente a medida que superaban los obstáculos que antes los habrían hecho tambalear. En lugar de ceder ante las dificultades, eligieron apoyarse mutuamente, creando un vínculo que se fortalecía con cada desafío superado. La cafetería, que fue testigo de lágrimas y confesiones, ahora se llenaba con la melodía suave de la risa compartida. Las tazas de café, una vez símbolo de confesiones dolorosas, se convirtieron en un recordatorio de la resiliencia del amor y la capacidad de transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento. A lo largo de este capítulo, John y Emily no solo se aferraron a su amor, sino que también aprendieron a confiar el uno en el otro de una manera más profunda. La resiliencia del amor se manifestó en su capacidad para no solo superar las pruebas, sino también en la forma en que se apoyaron mutuamente para crecer como individuos y como pareja. En medio de las risas y los desafíos cotidianos, John y Emily encontraron la belleza en la resiliencia del amor. Su relación, una vez marcada por las sombras del pasado, ahora brillaba con la luz de una conexión que había enfrentado la oscuridad y había emergido más fuerte que nunca. En este capítulo, el amor se convirtió en el hilo conductor de su historia, guiándolos hacia un futuro lleno de promesas y la seguridad de que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. Capítulo 9. Un nuevo comienzo. Al final, John y Emily emergieron de las sombras de sus pasados, tomados de la mano. El pequeño pueblo, una vez testigo de su dolor, ahora celebraba su amor y el triunfo de dos almas que encontraron consuelo mutuo. Con un renovado sentido de esperanza, abrazaron un nuevo comienzo, dejando atrás los ecos de sus tragedias. En el capítulo del nuevo comienzo, la narrativa de John y Emily alcanzó su clímax. Después de enfrentar las tormentas del pasado y superar los desafíos, los dos amantes finalmente salieron del túnel oscuro de sus experiencias anteriores, encontrando la luz de un futuro compartido. La cafetería, que una vez fue testigo de los momentos más oscuros de su historia, se llenó de la luz radiante de la esperanza. Las miradas entre John y Emily eran ahora portadoras de la seguridad y la certeza de que, a pesar de los obstáculos superados, habían encontrado algo duradero y significativo en el otro. El pequeño pueblo de Crestwood,
que antes susurraba secretos y guardaba historias dolorosas, se convirtió en el escenario de una celebración. Los vecinos, que alguna vez murmuraban sobre las complicaciones en la vida de John y Emily, ahora se regocijaban en su amor, reconociendo la fuerza que había surgido de la adversidad. En este capítulo, el nuevo comienzo se materializó en la decisión de dejar atrás las sombras del pasado y avanzar hacia un futuro juntos. John y Emily, ahora unidos de una manera que iba más allá de las palabras, caminaron hacia el horizonte con la confianza de que cualquier desafío que enfrentaran, lo harían juntos. El amor que una vez se gestó en la cafetería, entre risas y lágrimas, se convirtió en la columna vertebral de este nuevo comienzo. Cada paso que dieron simbolizaba la resiliencia de su relación y la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y así, en el último capítulo de su historia compartida, John y Emily dejaron atrás las sombras del pasado y se aventuraron hacia un futuro lleno de posibilidades. El nuevo comienzo no solo marcaba el inicio de una nueva fase en su relación, sino también la promesa de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier desafío. Con los corazones llenos de esperanza, se embarcaron en el próximo capítulo de su vida, sabiendo que, juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad que el destino les presentara.